Las 8:10 hay una grave crisis de institucionalidad en el país que tiene diversas aristas y una de ellas no deja de ser el Consejo Nacional Electoral. Cada vez con menores calificaciones, particularmente desde el sector político que en buena parte controla con lineamientos el Consejo Nacional Electoral, que ve a un consejo desgastado que se ha prorrogado en forma prácticamente indefinida en sus funciones y que con frecuencia toma decisiones bastante cuestionadas que generan polémica en el país. ¿Hasta cuándo seguiremos en esta línea en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral? Es lo que quisiéramos preguntarle a nuestro invitado, el abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional y profesor universitario. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Antena 1. Lastimosamente, nuestro país está sumido a la desinstitucionalización. Y esto no se debe por la falta de norma jurídica, sino que vemos que existen pugnas permanentes entre las diferentes instituciones, entidades del Estado. Actualmente estamos viviendo una crisis institucional debido a la pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Una pugna entre ¿quiénes? Consejo de Participación Ciudadana y Corte Constitucional. Vemos que existe una pugna entre el CNE y las organizaciones políticas. Y ninguna de estas instituciones avanzan, porque aquí lo único que se ha buscado de quienes llegan a ocupar un cargo público son dos cuestiones. La una, asegurarse, atornillarse en el puesto y que nadie lo toque. Y lo segundo es ver la forma de cómo tumbarse al otro funcionario y poner a alguno que responda a sus intereses políticos, partidistas o de cualquier otra índole. Y lastimosamente el país no avanza. Vemos el Consejo de Participación Ciudadana que quiere tumbarse a la Corte Constitucional. Un CNE, como usted bien lo ha indicado, Gustavo, está prorrogado en funciones. Y no se sorprenda que este mismo Consejo Nacional Electoral siquiera se prorrogue unos 2 años más. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina están las elecciones del 2025 y hay algunos que interpretan el Código de la Democracia indicando que son intocables mientras exista un calendario electoral, existe un proceso electoral y por lo tanto ni siquiera son susceptibles de juicio político. Entonces, claro, con las irregularidades que tuviste con el voto en el exterior y ahora que posiblemente te van a seguir juicio político, la mejor jugada para los señores del CNE es convocar elecciones ya rápidamente del 2025 y con eso evitas juicio político, de destituciones, el cese de acuerdo a la renovación parcial, renovación que debió haberse hecho hace 2 años, ¿sí? Y a eso sumémosle el tema del Contralor General del Estado que debía haber sido cambiado en el 2020 y ya estamos 2023 y el concurso está más tropezado con tanta garantía jurisdiccional, con tanta medida cautelar, con tanta acción de protección. Y claro, el Contralor subrogante, por él, mejor feliz que sigan presentando este tipo de cuestiones, porque con eso puede mantenerse en el cargo, incluso ya rebasando el periodo por el cual fue elegido, designado en su momento el señor Carlos Polit, y ya va más de 5 o 6 años en el puesto público. ¿Cómo ve usted la decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones, que es una decisión bastante cuestionada? Recientemente estuvimos en este medio de comunicación entrevistando a Gustavo Vega la semana anterior. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, nombrado por Julio César Trujillo. Gustavo Vega cuestionó fuertemente la decisión de repetición de las elecciones en el exterior. Vaticinó que los vocales del CNE eventualmente serán llevados a juicio por lo que él considera una ilegalidad. Mientras también hemos dialogado con candidatos de Construye para estas curules que están aún por ser votadas nuevamente, y ellos señalan documentadamente que los problemas se dieron solamente en una jurisdicción en Asia, Europa, y que un 75% de los ecuatorianos que quisieron hacerlo sí realizaron su voto, cuyos derechos se están desconociendo. A esto se suma la acción criticable
poco llevable a la práctica de no permitir que hagan campaña electoral los candidatos. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué tan correcto o incorrecto ha actuado el CNE? Totalmente incorrecto. Y suscribo con las opiniones del doctor Vega y también de los asambleístas y representantes de Construye. ¿Por qué? Primero, que sales a decir que hubo un hackeo del sistema informático y que por eso debían repetirse las votaciones. Después de unos días, sales a decir que existe una nulidad de las actas de escrutinio y que a partir de ahí se podría declarar la nulidad de las votaciones. Pero si uno mira los hechos del caso como tal, vemos que estos hechos no se subsumen en la causal de nulidad del 143, numeral 3 del Código de la Democracia. Entonces tú estás forzando el ordenamiento jurídico para tratar de ver la forma de cómo podrías llevar a cabo este proceso bajo las supuestas irregularidades. Y sí llama la atención que estas irregularidades se dan solo en la circunscripción que tiene que ver con Europa, Asia y Oceanía, pero el Consejo Nacional Electoral, específicamente la Junta del Exterior, te tumba todo el proceso en lo que tiene que ver con América del Norte y también de América Latina, América y África. Y con eso prácticamente siguen en disputa las seis curules de estos asambleístas. Es obvio que aquí va a existir una reconfiguración de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y por ende también algunos partidos políticos y organizaciones políticas van a perder uno o dos curules e inclusive asambleístas nacionales están bailando sus curules, como es el caso de Lucio Gutiérrez, del expresidente Lucio Gutiérrez, porque eventualmente al repetirse las elecciones, él al haber quedado en el puesto 14 o 15 de la lista nacional, posiblemente pueda quedar fuera de la Asamblea Nacional. Y a eso sumémosle, Gustavo, que el Consejo Nacional Electoral no solo es que se va en contra de norma expresa y trata de encajar la causal de nulidad en este sentido, sino que además no aplica el 148 y las elecciones no se dan en 10 días después de la declaratoria de nulidad, sino que se van a dar en segunda vuelta electoral. Y en segunda vuelta electoral, ¿a quién va a beneficiar? Va a beneficiar a Revolución Ciudadana y ADN, que son las dos organizaciones políticas que llegaron a la segunda vuelta electoral. Entonces, claro, porque tú dices, no, con esto nos vamos a ahorrar un billete que sea en segunda vuelta electoral y con eso quedamos bien. No es tan así. Doctor Benavides, Doctor Benavides, muy buenos días. ¿Qué acciones podría generar esto? A la final se van a dar las elecciones, ya lo ha afirmado el Consejo Nacional Electoral, está avanzando en este proceso. ¿Qué acciones podría generar? Efectivamente, un juicio político a quienes conforman en este momento el CNE y qué otras acciones de quienes se sientan perjudicados, ya sean ciudadanos o los propios candidatos. Excelente pregunta, Rosana. Y aquí existen responsabilidades de todo tipo. Desde la responsabilidad política por parte de la Asamblea Nacional, que puede aplicar el 131 por incumplimiento de funciones del CNE porque no ha podido llevar bien este proceso, hasta responsabilidades de orden administrativo si es que la Contraloría General del Estado, en este caso, indica o determina en efecto que existen responsabilidades de carácter administrativo al momento de llevar a cabo este contrato de voto telemático, entre otro tipo de cuestiones. E inclusive se puede dar aquí una responsabilidad de carácter electoral, de acuerdo al Código de la Democracia, por el presunto cometimiento de un delito, de una infracción muy grave, que tiene como sanción entre 21 a 70 salarios básicos unificados de multa. Entonces, es claro que esto tampoco es que puede quedarse en la impunidad, sino que existen diferentes niveles y ámbitos de responsabilidad que se pueden ir pensando en función de lo que las autoridades correspondientes
realicen los procesos de control de este proceso electoral, principalmente en lo que tiene que ver con la nulidad de votaciones en el exterior. En un análisis coyuntural, doctor Benavides, ¿en qué medida afecta esta situación de la repetición de las elecciones a la confianza que debe existir en el Consejo Nacional Electoral, que tiene en sus manos la segunda vuelta electoral, nada menos, que más allá de lo que puedan señalar las encuestas al momento, que sabemos que son eso, una fotografía del momento, generan un escenario en el que cualquier cosa puede suceder? Evidentemente, Gustavo, que este tipo de situaciones no dan esa certeza y seguridad que requiere la ciudadanía, porque inclusive ya se puede pensar en algún tipo de suspicacia al momento de la declaratoria de nulidad. Algunos dicen, sí, lo que trata de hacer el CNE es darle un guiño a los señores de Revolución Ciudadana y ayudarle a poner ahí unos 2 o 3 curules adicionales, porque recordemos que en la actual Asamblea la Asamblea Nacional que se va a posesionar en las próximas semanas, no existe una mayoría. Lo que existe es una primera minoría. Claro, pero con esa primera minoría tú puedes llegar a acuerdos importantes para llegar a esa mayoría absoluta que te permita aprobar leyes. En el periodo pasado, recordemos, por cuestión de 1 o 2 votos estuvo a punto en primera instancia, en el primer juicio político, de ser destituido el presidente. Exactamente, exactamente. Entonces aquí todo voto, así sea 1 o 2 votos, son súper importantes. Son bastante importantes en el contexto de que en la Asamblea Nacional no existe una mayoría consolidada que por un lado, como ya lo habíamos advertido, permita aprobar las leyes que requiere el país, pero también esos votos necesarios te pueden ayudar ¿para qué? Para seguir el juicio político a la fiscal general del Estado, que ahí requieres mayoría absoluta, 70 votos. Pero si es en el caso del presidente de la República, es mayoría calificada de 2/3, 92 votos. Entonces, claro, cada voto en este momento sirve tomando en cuenta la atomización de la cual está haciendo o va a ser la Asamblea Nacional con las diferentes organizaciones y bloques legislativos. ¿Cómo van las cosas, doctor Benavides? ¿Qué posibilidades ve usted de que sea este mismo Consejo Nacional Electoral, es decir, con los mismos consejeros, quienes deban convocar a las elecciones generales en febrero del 2025? En mi opinión, los vocales del Consejo Nacional Electoral ya tienen que ser cambiados, al menos parcialmente, conforme lo dispone la Constitución y el proceso que debería llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de dedicarse a ver cómo se van a tumbar a la Corte Constitucional, deberían ver la forma de cómo renovar parcialmente por tercios al Consejo Nacional Electoral, omisión que ya existe desde hace varios años, ¿sí? Y evidentemente algunos están pensando de que pueden quedarse tranquilamente prorrogados unos 2 añitos más, por eso también la ciudadanía le preocupa, porque aquí más allá de que se haga bien o no se haga bien el proceso, hay funcionarios que han cumplido su periodo y deben irse a su casa, porque ya han cumplido con su trabajo, bien o mal, ya han cumplido su trabajo y se debe respetar el marco constitucional que justamente exige esta renovación parcial. Volviendo a lo que sería la conformación de la Asamblea Nacional, doctor Benavides, ¿hay alguna acción que se podría interponer? ¿Existe esta posibilidad para evitar que se posesionen los asambleístas que han sido elegidos ya en el proceso anterior y por supuesto en este que va a ser el 15 de octubre y que nos quedemos un tiempo más sin asamblea? ¿Es esto posible? Rosana, en Ecuador todo es posible. Todo es posible y como ya decían, aquí se puede ver hasta tostar granizo, así que si es que queremos ver que la Asamblea Nacional se posesione en enero, simplemente con voluntad política y algún ingenioso por ahí de esos que sobran en nuestro país, tranquilamente se puede dilatar ese proceso. Pero yo creo que el país, si bien es cierto, no ha sentido la ausencia de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional desprestigiada, la última. Pero es claro que en una democracia es importante tener un contrapeso que haga frente a los excesos, arbitrariedades, actos discrecionales, no solo del Ejecutivo, sino también de otras autoridades, como el Consejo de la Judicatura,
Yo creo que el primer candidato para juicio político es el señor Terán y sus compañeros de la judicatura, que deberían ser, en este caso, interpelados ante la Asamblea Nacional y obviamente responder por las acciones y omisiones que han hecho en el ejercicio de su cargo. Pero el país ya no puede aguantar más que se siga dilatando el proceso y obviamente que ya requerimos de una Asamblea Nacional independientemente de los cromos que van a conformarla. No podemos omitir, por supuesto, en este análisis y en la parte final, abogado Benavides, el tema que usted ya lo mencionó, dentro de la crisis institucional, lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con este enfrentamiento que tiene actualmente con la Corte Constitucional y las connotaciones con la justicia, incluyendo el Consejo de la Judicatura. Así es, totalmente importante considerar aquello, tomando en cuenta las situaciones que está pasando el país y obviamente que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido la muestra más clara y fehaciente de la desinstitucionalización del Estado, y esperemos claramente que la Corte Constitucional, a partir de esta fase de seguimiento, de sentencia, de dictamen, justamente haga su trabajo. Yo creo que los señores del Consejo de Participación Ciudadana ya deberían irse a su casa, al menos aquellos que pretendían que estaban sobre la Constitución y los dictámenes de la Corte Constitucional. Y ahora tratan de lavar las manos. ¿Qué posibilidades reales ve usted de que la Corte Constitucional eventualmente pueda destituir a uno o más funcionarios de ese organismo? Yo creo que las posibilidades existen y suscribo lo que en su momento dijo en su voto concurrente el juez Enrique Herrería Bonet, en el sentido de que ¿para qué vamos a seguir pidiendo información si el incumplimiento ya es totalmente claro, es evidente? Pero bueno, algunos jueces de la Corte han dicho, ¿saben qué? Pidamos más información, 72 horas, me parece que se cumplieron el viernes o este lunes ya se cumplen las 72 horas, y a partir de ahí se tiene que convocar una audiencia que se va a realizar el 25 de septiembre, y posterior a ello la Corte Constitucional tomará una resolución, y a partir de ahí podríamos ver si es que se destituye o no a más de un funcionario omiso o incumplidor de los dictámenes de la Corte Constitucional. Un último dato quisiera pedirle, que es de enorme interés local por las connotaciones que esto tiene en esa lucha que lleva adelante la provincia de La Suaya y sus instituciones en la defensa del agua. ¿Cómo ve usted esas intenciones manifiestas del gobierno expresadas a través del ministro de Energía, expresadas a través de esas filtraciones de declaraciones del presidente Guillermo Lasso, en el sentido de no respetar los resultados de la consulta popular en el Yasuní? Me parece que son unos comentarios inoportunos, inoficiosos, tomando en cuenta que el 106 de la Constitución te dice que el mandato popular, lo que el pueblo se expresa en las urnas, es de cumplimiento obligatorio. La Constitución 106 dice de manera expresa y categórica que tienes que cumplir, y los primeros llamados a acatar esa decisión, que no es de cualquier persona, es del pueblo manifestado en las urnas, tiene que ser obligatoriamente ejecutado por la autoridad. Entonces, si bien es cierto, uno puede estar en desacuerdo, no gustarle los resultados de la consulta popular, que la pregunta de consulta popular estaba mal planteada en el ámbito temporal y espacial, pero bueno, ya están los resultados en la consulta popular y lo que nos toca es acatar aquello. Y si estás en desacuerdo, convoca otra consulta popular y que el pueblo en las urnas decida todo lo contrario. Bien, le agradecemos por su presencia en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un abrazo. Declaraciones del abogado André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:29.